conociendo el reino de Dios. Cambia tu manera de pensar, renueva el espíritu de tu mente. El reino verás, el reino verás. Hola, soy Zuley y te doy la bienvenida nuevamente a Conociendo el Reino de Dios. Hoy continuamos con el episodio número 2, el fundamento, segunda parte. En la primera parte vimos que Cristo es la roca sobre la cual se edifica todo. Y en esta segunda parte profundizaremos aún más en lo que la palabra nos enseña acerca del reino de Dios. Quédate conmigo estos minutos y descubramos juntos la riqueza del diseño de Dios desde el principio. En la primera parte vimos que Cristo es el fundamento del reino. Ahora continuamos profundizando en este tema para comprender mejor cómo se edifica nuestra vida sobre esa roca firme. Para cumplir con su promesa, el Padre, el mismo Dios eterno, el Rey del universo, envió su palabra hecha carne. Yeshua no vino como un simple profeta o maestro, sino como la palabra viva de Dios. El mismo Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La Escritura nos dice que Él, Yeshua, es la imagen visible del Dios invisible. Así como lo he dicho antes, el mismo Dios del universo abandonó su gloria para hacerse como uno de nosotros, dar su vida y su sangre y poder estar en nosotros de nuevo como lo estuvo en el primer hombre, en el principio. Yeshua nos devolvió nuestra herencia, el Espíritu Santo. Vemos esto en las Escrituras. Quiero que vamos a Isaías. El libro de Isaías nos dice en el capítulo 7:14: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6 nos dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. En Génesis 22:8 dice: Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Aquí Abraham profetizó que el mismo Padre se proveería de un cordero perfecto, Yeshua, su hijo. En Juan 1:14 también podemos leer: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. En Hebreos 1, del 1 al 2, nos dice el Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Para qué vino Cristo, la palabra viva hecha carne? Él vino para redimirnos del pecado y de la transgresión, para devolvernos la santidad y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que se había perdido con Adán, para reconciliar los cielos y la tierra en sí mismos. Esto lo podemos leer en Colosenses 1:20. Dice: Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es importante que tengamos presente todos estos pequeños detalles que parecen pequeños, pero que son tan grandes y tan importantes para la humanidad. El mundo, el sistema de este mundo, nos ha llenado de tanta religiosidad, tradición, enseñanzas de hombres, que hemos perdido el foco de en realidad lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a enseñarnos a ser hijos, vino a enseñarnos y a darnos y a devolvernos lo que Adán perdió, el reino. Vamos a traer una aplicación práctica para nuestra vida.
¿Y esto qué significa? Que nosotros ya no necesitamos ni dependemos de sacrificios humanos. No es por obra, ni por tus rituales, ni por sangre de animales. El Padre mismo proveyó el Cordero perfecto, una vez y para siempre. Dice que Él fue sacrificado una vez y para siempre. Por eso cuando creemos en Cristo, cuando creemos en Él, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando aceptamos su obra redentora, recuperamos el reino y recuperamos lo que Adán perdió. La comunión con el Padre, la santidad, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La Escritura nos dice claramente que el Padre nos declaró el fin desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis. Esto significa que nada en la Escritura es casualidad. Todo está en el diseño eterno de nuestro Padre Celestial. Quiero que miremos el versículo donde esto está escrito y está en Isaías 46:10 y dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. En la primera parte de la Escritura ya estaba todo, los diseños, el sacrificio, el sacerdocio, el templo, las fiestas, la ley, todo apuntaba a Yeshua, porque Él tenía que ejecutar esos diseños a la perfección. Cumplió todos los mandamientos sin pecado, vivió como el Cordero sin mancha, fue entregado en el tiempo exacto del Padre, en el tiempo exacto del plan del Padre Celestial. Primera de Pedro 1:19-20 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En Mateo 5:17 también podemos leer: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Quiero hacer un paréntesis en este versículo, porque este versículo crea muchísima polémica, y yo no voy a entrar en polémica, porque el único que puede revelar este versículo a tu vida es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está trabajando en ti que estás oyendo estas enseñanzas, y Él mismo te traerá claridad sobre este versículo. Así que continuamos en amor y en entendimiento, pidiéndole al Espíritu Santo que nos confirme en todas las cosas. Si ponemos en práctica esto que acabamos de leer, esto nos muestra que Dios no improvisa. Dios no improvisa. Él conoce el fin desde el principio. Todo en tu vida tiene un diseño. Aunque a veces tú no entiendes el proceso, cada momento de tu vida, lo que repites, lo que vives cada día, lo vives y el Padre te permite que lo vives hasta que tú tomes conciencia y digas: Padre Celestial, ¿por qué me está pasando esto? Muéstrame tu diseño. Y el Padre va a trabajar en ti y te va a mostrar lo que Él creó en ti desde el principio. Y te va a enseñar lo que tú tienes que hacer. Dios ya estableció el fin desde el principio, así como lo hizo en la vida de Yeshua, de nuestro Redentor. Así lo ha hecho en tu vida. Y tú tienes un propósito, y tu propósito se va a cumplir si tú, así como Yeshua, le permites al Espíritu Santo que te muestre, que te enseñe y que te dirija. Yo misma no entendía la primera parte de la Escritura. Como muchos, yo pensaba que el Evangelio empezaba en Mateo, que lo anterior era solo historia o religión antigua, o que no me incumbía, porque simplemente eso había sido dado para un pueblo, para otras personas. Pero fue el mismo Espíritu Santo quien me llevó a leer las Escrituras a profundidad desde el principio, desde Génesis. Y allí me abrió los ojos para comprender los diseños, sus diseños, los diseños que el Padre tiene
o nos dejó desde el principio. Y al estudiar el principio de las Escrituras, desde Bereshit, desde Génesis, pude entender que Adán perdió un reino glorioso que el Padre nos había dado a nosotros. Él había extendido su reino glorioso hasta la tierra, pero por su misericordia nos estableció en esta tierra y nos dijo, gobiernen. Pero todos conocemos lo que sucedió. Adán perdió el reino. Pude entender la promesa, esa promesa, no solamente para un pueblo, sino para la humanidad entera. Y cómo todo en las Escrituras apuntaba a nuestro Redentor, a Yeshua, a Jesucristo. Cada acción, cada mandamiento, aún la vida de Moisés, Josué, José y cada uno de nuestros antepasados mostraban en su vida lo que Yeshua tenía que hacer. Después de eso, de estudiar a fondo las Escrituras y quizás haberme desviado un poco hacia la letra, hacia lo interesante de conocer y de entender la Escritura, el Espíritu Santo me llevó más allá y me llamó de nuevo a conocer el reino espiritual, ese reino que Él quiere que nosotros entendamos y al que quiere que entremos. Y comprendí que sin conocer el principio, nunca hubiera podido entender el reino de los cielos. El reino de los cielos, en el antiguo pacto, lo podemos ver en el libro de Daniel. Daniel, hablando de Cristo, vio en su visión la gloria de nuestro Rey, de Yeshua. Vamos a leer Daniel 7:14, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Aquí vemos el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio eterno, que no será destruido, que nunca pasará. Le fue dado, ya le fue dado. Yeshua ya tiene el reino. Él es el Rey del reino. Él mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. No dijo, me será dada. Y toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que id y haced discípulos a todas las naciones. Él ya gobierna. Su reino está aquí, en medio de nosotros. Solo tú tienes que permitir al Espíritu Santo que abra tus ojos para que lo puedas ver y entiendas las palabras de Yeshua en Juan 17 cuando dijo, yo no soy de este mundo, como tampoco ustedes son de este mundo. Cuando tú entiendas que tú perteneces a un reino inconmovible, a un reino eterno, tu vida va a cambiar. Y no va a cambiar de repente. El Padre, el Espíritu Santo, se va a ir manifestando a tu vida y va a ir cambiando y sanando cada herida, cada situación en tu vida. Te va a ir enseñando y revelando su amor, un amor que no juzga, un amor que da por gracia, no un amor que quiere beneficios. Así que mi invitación a ti que me estás escuchando es que si tú pensabas que el antiguo pacto y el nuevo pacto estaban separados, te des cuenta de que en realidad toda la Escritura es un solo diseño que revela a Cristo, a nuestro amado, a nuestro Redentor. Y si le pides al Espíritu Santo que te enseñe desde el principio, verás cómo el Evangelio del Reino cobra sentido completo en tu vida. Así que el Evangelio no comienza en Mateo, sino desde Génesis, desde el principio. El Padre anunció la buena noticia, que aunque Adán había perdido el reino por el pecado,
vendría la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y él le aplastaría la cabeza, aunque la serpiente le mordería el calcañar. Y vimos cómo la serpiente le clavó en sus pies, como estaba profetizado. Pero cuando la serpiente creía que había vencido, en su muerte victoriosa y gloriosa, cuando entregó su espíritu, él le aplastó la cabeza. Hoy entendemos que la mala noticia se le dio a Adán, pero la buena noticia, el evangelio, es que el Padre envió a Yeshua para restaurar lo que se había perdido, devolvernos el espíritu de santidad y hacernos parte de un reino inconmovible que no tiene ni tendrá fin. Tú también, si le permites al Espíritu Santo revelarte esta verdad, puedes entrar a ser parte de este reino glorioso. No importa lo que hayas heredado de tus padres, ni los errores de tu pasado. Cristo ya proveyó el sacrificio perfecto. La sangre del Cordero limpia todo pecado. El Espíritu Santo te devuelve la comunión con el Padre. El reino del Dios eterno es aquí y ahora y está abierto para ti. Solo necesitas entrar por la puerta. Y esa puerta es Yeshua, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre. Quiero terminar con una oración y darle gracias al Padre, porque Él nos muestra el principio. Padre, gracias porque tú desde el principio nos muestras todos tus planes. Gracias por el fundamento de nuestra vida, que es Cristo, la roca firme sobre la cual edificamos. Hoy te pido, Padre, que afirmes nuestros corazones en este fundamento eterno, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos hagas caminar en libertad, perdón y propósito. En el nombre de Yeshua. Amén. Quiero darte las gracias por haberme acompañado en este episodio de Conociendo el Reino de Dios. Y te espero en el próximo episodio. Si este episodio te ha bendecido, te pido que compartas, que des like y que juntos continuemos descubriendo los diseños del Padre. Hasta pronto.